Al fin se ha estrenado esta basura hollywoodense sobreproducida y después de estar casi un año diciendo que sería una mierda de película, y como era previsible, tuve razón en absolutamente todo lo que dije. Aunque siendo sinceros, tampoco es que me adjudique mucho mérito porque ¿de verdad era tan difícil verlo venir? ¿No fue evidente desde un principio que era una execrable idea con todo el historial que trae cargando Estados Unidos adaptando anime a la pantalla grande? Pero como siempre, antes de regocijarme en la efusividad provocada por mi racionalidad a manera de queja, procederé a explicar el por qué era incuestionable desde un principio la fetidez de esta mierda para aquellos obtusos que no conocen la franquicia. Habría que empezar diciendo que una de las primeras razones del por qué estaba en contra de esta producción en primer lugar era porque el concepto, siendo Ghost in the Shell, ya dio todo lo que tenía que ofrecer dadas las cuantiosas interpretaciones que posee, siendo la película del 95 y la serie Standalone Complex lo mejor que se puede ofrecer de su diégesis. Ni siquiera Arise era equiparable a los trabajos anteriormente mencionados, pero entendió más cosas que la versión live action. La serie del 2002 podrá tener el pecado de ser inconsistente con su modo de narrar un problema en concreto, y centrarse en él de manera poco sistemática en cuanto a sus capítulos, pero al hacer esto cumple muy bien compensando su formato episódico con casos policíacos a manera de La Ley y el Orden, para expandir el entorno y las problemáticas en un ambiente futurista, explotando sus posibilidades de una manera en extremo competente. Oye, pero esto es una película, no una serie. Es injusto que las compares siendo formatos distintos. Lo sé, pero la interpretación y los cambios que terminó haciendo la película Innocence en su tiempo, aún y con Standalone Complex llevándole algo de ventaja, sumado a la expectativa que se tuvo de ella comparándola con la película del 95, esta terminó siendo un buen trabajo. Y bueno, ¿qué hace la versión de la hermosa, radiante y blanca Scarlett Johansson tan diferente, única y especial? Sería sensato decir que resalta por ser la exégesis imperfecta por autonomía de Ghost in the Shell. No solo es mala, es la peor interpretación que ha llevado el nombre de la franquicia. Pero primero, para corroborar esta sentencia, empecemos por los personajes, que son, bueno, a decir verdad, solo Scarlett resalta en esta versión, y no es que lo diga de manera halagadora. Los demás personajes pasan a ser secundarios, y no es porque se vean relegados a orbitar en base al conflicto de Motoko, sino que la película está tan mal estructurada que no hay conexiones entre eventos que los hagan interactuar de manera fluida y natural. Y todo esto se debe a que no se necesita ser un genio para saber que forzar escenas para entrar en otro contexto es muy difícil de lograr. El problema con Scarlett es que desde que empezó a ser una actriz póster, ha interpretado el mismo papel de personaje seco y sin personalidad en la gran mayoría de sus estelares. Y no es porque sean así los personajes en sus respectivos guiones, sino porque es una pésima actriz. Ojalá su actuación fuera igual de perfecta que su hermosa piel blanca. A pesar de que Kusanagi aparenta esa imagen de muñeca inerte e inexpresiva, lo que le da valor al personaje y hace que nos sumerjamos en su enigma es el trabajo impuesto en los diálogos de la película original. Ahí el resto de personajes tampoco se exploraban a profundidad, pero he aquí la diferencia. En esta nueva interpretación los diálogos no son usados para interactuar con otros personajes, y no denotan un mínimo de personalidad. Son diálogos sosos, poco trabajados, e incluso, así como unas escenas, algunos son innecesarios. Mamoru Oshii hizo suya a la franquicia caracterizando a los personajes de una manera tan precisa, que sus diálogos, pese a ser contados para algunos personajes, eran tan buenos que fueron más que suficientes para que todos fueran relevantes. Se sentían distantes dada la seriedad y el contexto policíaco, pero se molestó en mostrar una relación de amistad con hechos. Aquí por otra parte, y entrando en el desarrollo de la trama, se ha dejado el lado psicológico con la que se caracteriza el universo de Ghost in the Shell. Toman prestado el conflicto de identidad de Motoko y lo convierten en una versión infantilizada verbal descriptiva digna de una catalogación PG-13 para que los más despistados puedan seguirle el paso, eliminando la sutilidad a la par de insultar la inteligencia del espectador. Es un recurso muy pobre y principalmente se utilizó esta exposición porque lo que sí se le da pésimo a los escritores occidentales es tratar de emular la narrativa oriental. No puedes adaptar de manera forzosa un storytelling con conceptos que nacieron con otros principios y no se van a usar. Pretende exponer conceptos profundos, pero termina por presentarlos de una manera tan simple que se siente flanderizada. El escenario obviamente es cyberpunk, pero es un despropósito porque no trabaja de ningún modo su atmósfera con los temas que supuestamente está tratando de manejar. Es una exposición muy superficial donde, dada su poca atención en el detalle, bien la historia, entre comillas, pudo ser desarrollada en otro ambiente futurista ajeno al mismo cyberpunk.
El único propósito de agarrar la estética de Ghost in the Shell es para buscar el sentido de inmersión meramente estético, más no narrativo por la poca sutilidad con la que se desarrolla. Y como golpe de gracia, la trama es indecisa. Si se toma como una película de acción, falla porque las escenas de acción tardan en llegar y son muy contadas, adjuntando que los personajes no son trabajados. Las escenas no traen alguna catarsis significativa, además de que chocan con la pretensión de tocar temas filosóficos que no vienen al caso si busca ser de acción. Si la película buscaba ser filosófica, no otorga ningún sentido reflexivo de ningún tipo, porque es explícita con sus mensajes de existencialismo y búsqueda de pertenencia, delatándose a sí misma de estar manejando temas que no puede sobrellevar. No es densa, no es profunda, no es inmersiva, es directamente aburrida. Si no se va a conservar la sutilidad, los diálogos filosóficos, la atmósfera y la interacción a la par de desenvolver el conflicto principal, ¿por qué esto tiene el nombre de Ghost in the Shell? ¿Solo porque usa pocos elementos emblemáticos? ¿Por su estética apantallante? Disculpen, pero eso es no querer ser creativo. Fácilmente esto podría ser una mala película por sí sola sin llevar el título, y de manera más diluida, el tráiler es lo mejor de la película. No obstante, pese a lo que dije, en definitiva, y por mucho, lo mejor de toda la película, lo que más disfruté, aquella cosa que captó más mi atención, fue esa hermosa, fantástica, piel blanca de Scarlett Johansson. Por su atención, muchas gracias.